Dimas Producciones presenta El Otro Medio, un programa íntegramente ambiental. Idea, realización, producción y conducción del Dr. Juan José Dimas. Amigas y amigos, continuando con nuestro interés por los temas internacionales, volveremos a estar en la Embajada de Ucrania y a conversar con el embajador Yuri Lyudin sobre la situación que se vive en ese país. Luego de un separador, la entrevista con el embajador de Ucrania, Yuri Lyudin. Dedicamos este programa a esa energía creadora de vida, a las condiciones que posibilitan su continuidad, a las presentes y futuras generaciones, y a quien cada uno tenga en mente. El otro medio, la cuestión ambiental. El otro medio, desde 2006. Entrevistas, comentarios, denuncias, información internacional y nacional. El otro medio, íntegramente ambiental. Conduce Juan José Dimas. Para comunicarse con la productora llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a produccionelotromedio@yahoo.com.ar. Amigas y amigos, nuevamente estamos conversando con el embajador de Ucrania en Argentina, Yuri Lyudin. Buenos días. Y en este año 2014 ya esta es tercera vez que venimos conversando por un conflicto que está en el territorio de Ucrania, que algunos dicen que empezó este año, el conflicto bélico, otros sostienen que en realidad fue el año pasado, 2013, cuando parte de la ciudadanía ucraniana descontenta del presidente de ese entonces produjo la destitución de ese presidente y meses más tarde hubo un llamado a elecciones con un interinato del primer ministro y un presidente provisional, y en las elecciones que ya se realizaron este año 2013 salió ganador el chocolatero, como algunos le dicen, en definitiva un empresario, un ucraniano que ama a su país, como todos los ucranianos, al margen de las propias diferencias que hacen al género humano. No podemos, lamentablemente, hay muchas diferencias en el género humano que a veces nos llevan a enfrentamientos, y precisamente esto es lo que ha ocurrido en Ucrania, más específicamente durante el año 2013, donde una región, la región este, que abarca dos provincias ricas, por otra parte, han iniciado un proceso de separación, independencia, secesión, autonomía. El embajador no está de acuerdo con eso y, por supuesto, las autoridades centrales de Ucrania tampoco. Previamente a eso también hubo lo que fue la secesión o la autonomía de Crimea. Pero no vamos a hablar de Crimea ahora, vamos a hablar de la situación hoy actual en Ucrania. Por lo tanto, señor embajador, nuevamente muchas gracias por recibirnos en su casa, y objetivamente, a pesar de ser parte actora del conflicto, ¿cómo vislumbra el desenlace de este problema interno de Ucrania? Bueno, Juan José, muchas gracias por venir aquí, y el otro medio siempre es bienvenido en nuestra embajada. Y le quisiera decir, antes que más nada, que lo que usted acaba de llamar el conflicto interno, de hecho para nosotros es una agresión desde fuera. La agresión que viene desarrollándose desde el mes de abril, con la presencia primero de los infiltrados agentes de inteligencia rusos, porque los líderes de las repúblicas populares eran de hecho ciudadanos rusos, eran agentes con pasaportes rusos y todo, con el flujo de armas, de municiones, de mercenarios por parte de Rusia, el flujo constante que no ha cesado hasta ahora, y que esa fue la llamada guerra híbrida contra Ucrania, porque incluía también las partes como la guerra de inteligencia, o la guerra cibernética, digamos, contra los sites ucranianos,
etcétera, etcétera, incluye muchos aspectos, pero que en la semana pasada pasó a una otra etapa más caliente con la entrada de las tropas regulares rusas, lo que fue comprobado tanto por la OTAN como por los observadores de la OSCE, que han visto muchas tropas que entraron directamente en el territorio de Ucrania, o sea, pasó a un directo conflicto, a una directa intervención de las tropas rusas en el territorio de Ucrania. Ahora, hablando cómo se puede resolver eso. Hoy día está en la reunión del grupo de contacto, llamado grupo de contacto, en Minsk, capital de Bielorrusia, donde ya se ha firmado un protocolo sobre el cese del fuego. Eso fue la cosa de la última hora y el presidente Poroshenko ya dio la orden de cesar el fuego a partir de las 18 horas de hoy. Vamos a ver si la otra parte cumple con lo prometido. No es, digamos, una paz definitiva y una paz que llegó a Ucrania. Es un primer paso hacia el proceso de pacificación. Es un primer paso, pero un paso muy importante, porque si efectivamente se cesa el fuego, si efectivamente se hace un control sobre la frontera, si efectivamente se realiza un canje de rehenes y de prisioneros, esos serían pasos importantes para implementar la llamada paz, el plan de paz del presidente Poroshenko. Efectivamente, el plan de paz del presidente Poroshenko, que también fue acordado con Putin. Se habla también en esta semana de los 7 puntos que Putin, a raíz de la conversación que tuvo con el presidente Poroshenko, acordaron. Y está eso, ¿no? El cese de las hostilidades, el no acercamiento de las fuerzas ucranianas a las fuerzas pro-independentistas, la devolución, el intercambio de prisioneros, no sobrevuelo de aviones ucranianos sobre las regiones pro-independentistas y un par de puntos más. Ahora, usted habla si la otra parte cumple. La otra parte cumple, usted se refiere ¿a cuál parte? ¿A Rusia o a los pro-independentistas de las regiones del este de Ucrania? Mire, Juan José, sabemos perfectamente que los llamados pro-independentistas, que son subordinados directamente a Moscú, así que sí, el gobierno ruso lo cumple efectivamente y si les da órdenes, ellos van a obedecer esas órdenes. Eso ya fue comprobado. Por ejemplo, la semana pasada hubo la primera reunión de Minsk, la primera reunión de los dos líderes, Putin con Poroshenko, y se habló de muchas cosas, se habló de plan de paz, eso. Pero 2 días después entraron las tropas rusas en Ucrania. Ahora, esta semana ya hubo la primera reunión del grupo de contacto, donde los representantes de las llamadas repúblicas populares dijeron que no tenían intención de salir de Ucrania o querían quedarse dentro de Ucrania, pero al otro día, al recibir específicamente las órdenes de Moscú, las instrucciones de Moscú, ellos ya cambiaron su posición, dicen no queremos estar en Ucrania, o sea, están cambiando su posición constantemente acorde a lo que reciben de Moscú. Así que cuando digo la otra parte, yo me refiero en primer lugar al gobierno de Moscú y en segundo lugar a los separatistas o a los terroristas como nosotros los llamamos. Gracias, embajador Yuri Yudin, por esta apreciación objetiva o subjetiva. Ahora, Rusia insiste en que Ucrania, el gobierno central de Ucrania, debiera comenzar, de hecho se han iniciado este año, conversaciones de paz, conversaciones de diálogo. Estas conversaciones que se han iniciado y de las cuales Rusia insiste que deberían proseguirse, ¿están encaminadas? ¿Hay algo que obstaculiza llegar a un acuerdo? ¿Qué sucede? No, mire, esas negociaciones están en curso. Las negociaciones con las fuerzas políticas sanas, las fuerzas políticas que realmente representan el pueblo, están en curso. Lo que no podemos dialogar es con la gente que tortura y mata a los rehenes, la gente que utiliza mujeres y niños como escudos humanos, la gente que para todo el mundo civilizado son terroristas. Con los terroristas no se negocia. Por eso, cuando hablamos de las negociaciones, sí, tenemos en cuenta en primer lugar representantes legítimos electos de las provincias, de las regiones, que fueron elegidos por el pueblo, y no aquellos autoproclamados que llegaron un día a decir que yo soy gobernador y nadie lo eligió. Y están comenzando a hacer desmanes en esas regiones. Así que las negociaciones sobre la descentralización del poder, la más autonomía a las regiones, sobre el estatuto del idioma ruso, sobre todo lo demás, se puede hacer y lo están haciendo en el ámbito del programa más general, digamos, de la descentralización en curso, de la reforma constitucional que está llevando a cabo el gobierno y el presidente Poroshenko. Pero esas negociaciones solo con la gente legítima, no con los terroristas. Claro, hubo elecciones en la región y se decidió algo.
incluso en el 2013. Las elecciones eran anteriores, sí, pero también estamos preparando las elecciones nuevas. Este año, como saben, en un mes y medio, en 2 meses, tendremos elecciones legislativas para renovar el Parlamento, porque el Parlamento que heredamos de la época de Víktor Yanukovych todavía tiene muchas fuerzas políticas anteriores, como el Partido de las Regiones o el Partido Comunista, que ahora está disolvido, pero continúan los miembros en el Parlamento. O sea, la gente que no representa ahora la población, porque las elecciones presidenciales, cuando ganó Poroshenko, mostraron que esos partidos antiguos ya no tienen más que 1 o 2% de seguidores. O sea, no tienen derecho a estar en el Parlamento y representar algún tipo de pueblo en el Parlamento. Por eso el presidente resolvió disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas para el 26 de octubre. Y también le seguirán después las elecciones locales. Eso también fue prometido del presidente Poroshenko, que las elecciones locales, las elecciones en el nivel de las provincias, de las nuevas autoridades, también les seguirán a estas. En breves instantes, luego de un separador, continuamos con el embajador Yuri Yudin conversando acerca de la situación en Ucrania. Las pymes de San Martín producen todo y lo vas a poder ver en EPSAM 2014. 10.000 metros cuadrados, 20 domos, más de 300 expositores y una zona digital de entretenimientos. Descubrila en www.epsam.gov.ar. Del 6 al 9 de noviembre en el Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz. Entrada libre y gratuita. Vení y asombrate, que este año hay mucho por descubrir en EPSAM. Municipalidad de San Martín. Cerramientos y cristales. José Evaristo Uriburu 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Correo electrónico cerramientosbougeom@hotmail.com. Página web www.cerramientosycristales.com. Amigas y amigos, para anunciar en el otro medio, Llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. se disolvió el Parlamento. Hay un llamado a elecciones. ¿Cuál es el piso que la legislación ucraniana política establece para tener representación en el Parlamento? Actualmente el piso es 5%. Se habló de bajar este piso a 3%, pero no se llegó a modificar las leyes electorales, así que los partidos que ultrapasan los 5% van a estar presentes en el Parlamento. Y hay ahora un grupo nuevo de partidos que es probable que pasen al Parlamento. En primer lugar, es el llamado Bloque de Petro Poroshenko. Es un nuevo partido que se formó a base del partido UDAR, que era del boxeador Vitaly Klitschko, con el cual son aliados el Poroshenko, y algunos otros diputados, y tiene buen apoyo este bloque. Además, hay un grupo de partidos tradicionales, pero partidos más de carácter nacionalista, como el partido Batkivshina, de la antigua primera ministra Yulia Tymoshenko, como el partido Svoboda o Libertad, es un partido, digamos, de extrema, de ultranacionalismo, y también aparecen algunos otros partidos. Pero lo seguro es que, o casi seguro es que los partidos más, digamos, de carácter prorruso no tienen muchas chances de pasar al Parlamento, porque el pueblo vio que estos partidos, como el Partido de las Regiones, por ejemplo, o lo que se quedó del Partido de las Regiones, ellos apoyan la intervención rusa o apoyan la desintegración de Ucrania, o sea que no van a gozar de mucho apoyo popular. Bueno, un pronóstico, sí, una predicción. Sí, vamos a ver, por supuesto. Todavía faltan casi 2 meses y la campaña recién empezó, así que hay mucho por delante, hay muchas uniones, desuniones y otras cosas, no se puede decir con seguridad, pero sí hemos visto por las elecciones presidenciales a quién apoya el pueblo ahora en este momento difícil de Ucrania y a quién no apoya. Se prevé que haya exclusiones, se prevé que haya proscripciones. Proscripciones en el sentido de impedir que algún lema partidario, alguna corriente política interna de Ucrania, extremista o no extremista, pero quizás diferente al pensamiento del presidente actual, participe. No, yo no creo. Mire, el Partido Comunista en sí, por ejemplo, no está disolvido. Hay un proceso judicial contra el Partido Comunista para disolverlo. Este proceso todavía no terminó, no hay un fallo judicial contra él. Lo que sí fue disolvido la bancada o el grupo parlamentario del Partido Comunista en el Parlamento. Pero el partido como tal existe y pretende ir a las elecciones.
Vamos a ver qué pasos judiciales que se va a tomar, si se va a prohibir o no va a prohibir eso. Cuanto a otros partidos, no tengo prescripción, no tengo. Las negociaciones internas y con Rusia, a partir del diálogo del presidente Poroshenko con Putin, establecen un carril. ¿Qué espera o qué cree esperar Ucrania de la Europa y la OTAN? La Europa ya nos ha dicho en la última cumbre en Bruselas, que fue la semana pasada, el sábado pasado, el día 30, que nos va a apoyar mucho. Nos va a apoyar en primer lugar económicamente, porque Ucrania necesita de un apoyo fuerte. Su economía está en una situación difícil y necesita de recursos externos, y la Unión Europea ya nos prometió que nos va a dar esos recursos financieros tanto para el sistema bancario, el sistema financiero, para estabilizar el cambio, como también para reconstrucción de las regiones del Donbass después de acabada la guerra. Vamos a necesitar mucho dinero para reconstruir aquello que fue destruido durante esta guerra desnecesaria. Y la OTAN, hemos visto la cumbre de la OTAN ayer y hoy se termina en el país de Gales, que también nos ha prometido primero el apoyo moral. No va a intervenir directamente a favor de Ucrania, porque Ucrania no es miembro de la OTAN, por lo tanto no puede contar con el apoyo según el artículo 5 del Tratado de Washington, pero nos han prometido mucha cosa en recursos técnicos, en recursos materiales, en equipamiento no letal. Necesitamos mucho, comenzando desde los sistemas misiles, sistemas de radio, de comunicación, chalecos antibala, cascos, cosas de medicina, y todo eso no fue prometido. Inclusive el presidente Poroshenko ayer en Gales habló en la conferencia de prensa con el secretario general Rasmussen de la OTAN y dijo que algunos países podrían suministrar inclusive algún armamento de precisión. No fue especificado, no es la OTAN en sí, porque la OTAN en sí no tiene su propio armamento, son países específicos de la OTAN que lo podrían hacer. No fue especificado qué países ni qué tipo de armamento, pero bueno, digo que lo principal que lo fue prometido, que es un gran apoyo logístico y apoyo moral a Ucrania en esta situación difícil de agresión externa que estamos viviendo. Un separador y regresamos con el embajador de Ucrania en Argentina, Yuri Yudin. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Las pymes de San Martín producen todo y lo vas a poder ver en EPSAM 2014. 10.000 metros cuadrados, 20 domos, más de 300 expositores y una zona digital de entretenimientos. Descubrila en www.epsam.gov.ar. Del 6 al 9 de noviembre en el Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz. Entrada libre y gratuita. Vení y asombrate, que este año hay mucho por descubrir en EPSAM. Municipalidad de San Martín. Cerramientos y cristales. José Evaristo Uriburu 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Correo electrónico cerramientosbougeom@hotmail.com. Página web www.cerramientosycristales.com. Volviendo, parte de este apoyo económico que se pretende obtener de Europa es reconstruir la infraestructura destruida. Es uno de los puntos del acuerdo Poroshenko-Putin también. Sí, por supuesto, nos interesa que sea reconstruido todo lo que fue destruido a raíz de los combates, a raíz de la guerra, a raíz de todas las hostilidades que tuvieron lugar, porque esta región, como te he dicho al principio, es muy rica en carbón, rica en mineral de hierro, rica en otros recursos naturales, y ahí se construyó una industria grande. Esa industria grande que ahora lamentablemente está en parte destruida. Algunas minas de carbón están destruidas, o las minas de transmisión eléctrica, las centrales eléctricas, y todo eso necesita, por supuesto, de reconstrucción, y para eso vamos a contar con el apoyo de la Unión Europea y de los países de... En la región también hay un puerto importante, Mariupol. Sí. La situación en Mariupol, la ciudad de Mariupol, el puerto Mariupol,
¿Está controlado por el gobierno central de Ucrania o está en vistas de ser absorbido por las fuerzas separatistas? Mira, lo que yo puedo decir es la situación de ahora, de las últimas horas. El puerto, la ciudad de Mariupol están siendo controlados por el gobierno central, por las tropas, por el ejército y por la Guardia Nacional, pero hay una ofensiva, digamos, de las tropas rusas, no son tropas rusas con los tanques y artillería pesada contra Mariupol. La verdad es que la ciudad está bien fortificada y hay muchas construcciones, hay muchas cosas que hicieron alrededor de la ciudad para no dejar avanzar a las tropas rusas. Pero cómo va a progredir la situación, vamos a ver en las próximas horas. Lo que yo sí espero es que si sea efectivo el cese del fuego, entonces sí se va a parar y no van a poder tomarlo. Si la ofensiva prosigue, lo vamos a defender hasta el último punto donde podamos defenderlo. Rusia se opone a que Ucrania tenga el apoyo de la OTAN y si fuese concretado lo vería con malos ojos. Ahora, el otro sector, territorio de Ucrania, ¿no? El que no está en estas regiones, ¿cómo es la situación económica del resto del territorio que está en paz, porque no hay conflicto bélico? Sí, yo quisiera decir una cosa, que todo el mundo piensa que Ucrania está en guerra. No es que Ucrania está en guerra. Tenemos un conflicto armado en 2 regiones, de las 25 regiones que tenemos. Y en esas 2 regiones, una parte del territorio es donde está el conflicto. El resto del país está en paz, como usted bien dijo. Y en estas situaciones prosigue la vida normal, prosigue las cosas normales y funciona la economía, funcionan las empresas, las centrales. Todo está funcionando bien, con diferencia, excepción de esas 2 regiones donde están las hostilidades. O sea que si uno viene aquí, por ejemplo, uno no ve que está en un país que está en guerra. Está todo abierto, los restaurantes, los comercios, los teatros funcionando, la gente paseando, la vida normal de una ciudad europea. Y uno no se da cuenta que a unos 500 kilómetros están teniendo lugar los combates. Por eso, tanto la parte occidental de Ucrania, la parte central, la parte del sur, la ciudad de Odessa sobre todo, que es un gran puerto, y otras regiones, la región norte, están funcionando normalmente y no hay ningún problema en esas regiones. El gas, que fue también un conflicto, materia de conflicto con Ucrania y Rusia. Rusia pide que le paguen Gazprom, la empresa, que le paguen. ¿Le pagó Ucrania o están en vías de negociar? Estamos negociando y al mismo tiempo hemos presentado una demanda al Tribunal de Estocolmo porque no consideramos que el precio que nos quieren cobrar es un precio justo. El precio que nos pusieron a partir de 1 de abril, de $485 por 1000 metros cúbicos, era un precio imaginario, un precio que no tenía nada que ver con la realidad. Y entonces estamos tratando de llegar a un medio término, a un compromiso, y ya propusimos nuestra fórmula. El primer ministro Yatsenyuk de Ucrania repitió hace días que proponemos esa fórmula que pagamos en verano, pagamos 325, y en invierno, cuando hay más consumo de gas, 385, más o menos eso. Pero Gazprom no quiere eso. Gazprom quiere que el precio original, o sea, 485, menos el descuento que nos dan de $100, pero durante todo el año. Pero no queremos ese descuento, porque el descuento tanto lo pueden dar como lo pueden quitar. Queremos que sea un precio justo, un precio equitativo, un precio que es aceptable para las 2 partes, y por eso hemos presentado una demanda en el Tribunal de Estocolmo, pero al mismo tiempo no está cerrada la vía de negociación con la Comisión Europea, con la Unión Europea. Vamos a tener ahora en los próximos días en Bruselas otra ronda de negociaciones para ver si llegamos a un punto intermedio. Por otro lado, quiero decir sobre el gas lo siguiente. Ya estamos recibiendo el gas de Europa. Ya se abrió un nuevo gasoducto a través de Eslovaquia que nos va a suministrar en total 15.000 millones de metros cúbicos de gas. Lo que importamos de Rusia, lo que necesitamos de Rusia son 25.000 millones. O sea, sumando la vía de Eslovaquia, la vía de Polonia, la vía de Hungría, podemos llegar a 15, no va a cubrir toda la demanda de Ucrania, pero va a cubrir una buena parte, un 60% de lo que necesitamos en Ucrania. O sea, ya no somos tan dependientes del gas ruso como lo éramos al principio del año. Sí, todavía necesitamos una parte del gas ruso, y por eso estamos en negociación con ellos. El embajador Yuri Dulin de Ucrania, y como para ir finalizando, vamos a trasladarnos a la Argentina.
¿Y cómo es la relación, para que las amigas y los amigos del otro medio que quizás no lo conocen, cómo es la relación económica, la relación bilateral Argentina-Ucrania en el aspecto económico? ¿Cuál es el intercambio? El intercambio en los últimos meses, en el último año, se ha reducido bastante a raíz de lo que sucede en Ucrania, pero le quiero decir que tenemos un gran potencial, y ese potencial lo tenemos por dos razones. Primero, porque aquí hay una gran comunidad o colectividad ucraniana en la Argentina, o los descendientes de los ucranianos que están en varias regiones, sobre todo en el norte, en Misiones, en Chaco, también en Buenos Aires, que nos ayudan mucho. Segundo lugar, porque Ucrania tiene un gran potencial que puede ser restablecido económico después de la guerra, y por ejemplo en la Argentina funcionan las turbinas hidroeléctricas producidas en Ucrania hace 40 años, en la central de Salto Grande, por ejemplo. Hay muchos transformadores producidos en Ucrania en las líneas de transmisión eléctrica que están en la Argentina. Y sabiendo la expansión energética que va a tener la Argentina en los próximos años, vemos un gran potencial en ese desarrollo, porque las empresas están allá, las empresas ucranianas están produciendo. También tenemos buenas perspectivas de cooperación en el sector aeroespacial, aeronáutico, con la posibilidad de ensamblaje de algunos aviones de la familia Antonov, que esos son los aviones ucranianos, aquí en Córdoba, por ejemplo. Y hay otros proyectos que están en fase de estudio, en fase de desarrollo. Está claro que en esa situación no están bien, no están bien encaminados, porque todo el mundo se espera que termine el conflicto. También lo esperamos nosotros. Pero mal que termine el conflicto, podemos retornar a todos esos proyectos, y son muchos y son varios, y que pueden traer beneficios para los dos países. Amigas y amigos, un espacio más internacional en el otro medio. Para no abusar de la compañía y la estada aquí en la Embajada de Ucrania, le agradecemos al embajador Yuri Dudin, y nos volvemos a encontrar con otro tema internacional, y quizás también con el embajador, para saber el desarrollo de esto que está ocurriendo en su país. Muchas gracias, Juan José, y siempre bienvenidos a nuestra embajada. Gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Amigas y amigos, para anunciar en el otro medio, llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. Y a propósito de legisladores, la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ministerio de Interior y Transporte, dio a conocer el calendario electoral del próximo año, 2015. El cronograma incluye fechas desde el proceso electoral que desembocará en la elección general prevista para el 25 de octubre de 2015. Pero todo comenzará en abril. Allí se cerrarán el registro de electores en la Justicia Nacional Electoral, justo 180 días antes de los comicios. Esto será aproximadamente para el 28 de abril. Luego vendrán la difusión de los padrones provisorios, ya a partir de mayo, la conformación del Consejo de Seguimiento, que integrarán las agrupaciones políticas, y además también en mayo concluirá el plazo de reclamo de electores y de eliminación de fallecidos en los padrones. Llegados al mes de junio, acá vencerán los plazos para constituir las alianzas, la constitución de la Junta Electoral de cada agrupación política y la solicitud de asignaciones de colores para la boleta. También la presentación de listas de precandidatos ante la justicia partidaria, la oficialización de las boletas y la designación de los responsables económicos financieros de cada partido. En el mes siguiente, en julio, habrá que designar las autoridades de mesa, los lugares de ubicación de cada una de ellas, y además se publicarán los padrones definitivos, dando comienzo de esta manera a la campaña electoral con miras a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en tanto que la publicidad en los medios de comunicación comenzará hacia finales de julio. Al mes siguiente, en agosto, el 9, de 8 a 18, se realizarán en todo el país las PASO, o sea, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, por medio de las cuales se definirán qué partidos políticos quedarán habilitados para presentarse en los comicios nacionales. Para esto deben obtener al menos un 1,5% de votos cruzados positivamente. Y además quedarán definidas las listas que presentarán cada agrupación. En el mes de septiembre comenzarán las etapas ya para el Comicio Nacional, es decir, oficializar los candidatos para la justicia electoral, iniciar la campaña electoral, la publicación de los padrones definitivos, y además se iniciará la publicidad
en los medios audiovisuales. Ya en octubre se difundirán la ubicación de las mesas electorales y se prohibirá la publicidad de actos de gobierno, en tanto que el día 23 de octubre se dará por finalizada la campaña electoral y comenzará la veda electoral. De esta forma, el domingo 25 de octubre se votará en todo el país y 2 días después comenzará el escrutinio definitivo en la Justicia Nacional Electoral. Recordemos que en caso de una eventual segunda vuelta, esto estará previsto para el domingo 24 de noviembre. El otro medio, realizado por Dimas Producciones.